Y voy a compartir. Ahí se escucha, ¿se logra ver bien la pantalla? Sí, profe. Sí, y se escucha bien. Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Básicamente vamos a terminar de ver ciertas reglas para poder terminar de construir el lugar geométrico de las raíces, conocido como LGR. Y todavía más importante, vamos a ver cómo utilizar esa herramienta para diseñar algoritmos de control con el fin de que un proceso tenga un cierto comportamiento que nosotros deseamos. Entonces, ese es el plan de trabajo de hoy. Entonces, ya habíamos visto 4 reglas anteriores. Hoy vamos a continuar a partir de la regla 5. Y básicamente aquí lo que menciona es, si observamos, por ejemplo, este dibujito de aquí, lo que nos menciona es cómo hallar el ángulo con que las ramas salen de los polos complejos. ¿De acuerdo? Porque recuerden, vean, si vemos este diagrama, tenemos varios elementos de lazo abierto. Tenemos un cero, tenemos varios polos. Estos que estoy señalando son polos reales, pero tenemos estos, este y este que son complejos conjugados. Entonces resulta que para poder graficar, hacer un bosquejo adecuado del LGR, debemos conocer el ángulo de salida de esas ramas. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo hiciera, digamos que un zoom de esta partecita, de ese ángulo de salida, entonces uno podría ver el bosquejo, un bosquejo como así, digamos, tenemos ahí un polo de lazo abierto y entonces uno haría como un pequeño sistema aquí de coordenadas y luego observamos ahí una ramita verde y esa ramita, bueno, voy a ponerla en otro color. Esa ramita verde básicamente tiene esta forma. Entonces, como ustedes notarán, aquí en celeste, yo podría medir este ángulo, ese ángulo que marqué ahí en celeste. Ese es el ángulo de salida de las ramas. Y precisamente nos permite conocer de una mejor forma cómo se comporta el lugar geométrico de las raíces. Entonces vean que hay dos formulitas. Una por las ramas que salen de los polos complejos, que sería en este caso, y hay otra formulita por las ramas que llegan, subrayarlo aquí, por las ramas que llegan a los ceros complejos conjugados. Porque recuerden ustedes que la idea es que siempre las ramas terminan en los ceros de lazo abierto, ¿de acuerdo? O en infinito si no hay suficientes ramas. Entonces, podría ponerles aquí rápidamente un ejemplo. Eh, Recuerden que yo les había dado la, les había explicado un poco de cómo funcionaba la guía RLocus-Guía, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dibujar un caso, este no está en la presentación, donde hayan, por ejemplo, ceros complejos conjugados. Por ejemplo, este caso, ahí tenemos ceros complejos y digamos que tenemos 3 polos. Vemos que hay uno que está en el origen, otro en -1 y digamos que otro está en -2. Vean que esa es la función de lazo abierto, C por P. Recuerden que uno empieza a dibujar el LGR a partir de la función de lazo abierto y aquí voy a usar la herramienta RLocus-Guía. RLocus-Guía, que fue la que les comenté en la clase anterior, que es muy útil para comprender mejor cómo funciona el LGR. Entonces, si yo corro ese ejemplo, bueno, acabo de ver que puse un polo inestable, pero igual funciona bastante bien. Voy a poner otra vez la imagen. Vean qué bonito quedó el LGR. Entonces, noten que esta rama roja y esta moradita terminan en los ceros de lazo abierto. Y ahí uno podría hacer un pequeño eje de coordenadas, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, bueno, entonces el ángulo
llegada de estas ramas a los ceros, básicamente sería este ángulo, ¿de acuerdo? Ese ángulo medido positivo en sentido antihorario. Entonces, ¿cómo yo sé que ese es, cómo sé yo que esa rama roja y esa verde llegan al cero? Porque yo sé, por teoría, que como hay tres polos de lazo abierto, que son estas X, ¿de acuerdo? Esos tres polos de lazo abierto generan tres polos de lazo cerrado. Y cada uno de esos polos de lazo cerrado tiene asociada una trayectoria diferente. Y noten ustedes que dos de esas trayectorias terminan en los ceros de lazo abierto, que son la moradita y la roja, y la tercera trayectoria, que es esta amarillita, termina en infinito, porque ya no hay más ceros en los cuales puedan terminar. Entonces yo les había mencionado que una buena simulación se podía hacer aquí, donde dice puntos de inicio y final del LGR. Vean que cuando se va aumentando el valor de K, ahí se van moviendo los puntitos que representan los polos del lazo cerrado conforme aumento K, y vean que las ramas llegan y terminan en los ceros del lazo abierto. Y la amarillita termina en infinito. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar esa regla, perdón, para hallar esos ángulos, es que podemos aplicar o esta ecuación o esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Excelente. Entonces, vamos a aplicar uno de estos dos casos. Vamos a hallar el caso más típico que es, vamos a hacer, perdón, el caso más típico que es tener polos complejos conjugados. Entonces, lo que haríamos es hallar el ángulo con que las ramas salen de esos polos. Entonces, voy a hacerlo por acá. Nada más hacer una página extra. Ajá. A escribir. Entonces, consideren el siguiente ejemplo. Recuerden que estábamos trabajando con em, la función de lazo abierto. Siempre se trabaja con la función de lazo abierto para dibujar el LGR. Entonces, consideren que CDS por PDS, que sería la función de lazo abierto, en este caso es un K total multiplicado por S más 5 entre S al cuadrado más 2S más 2. Ustedes factorizan el denominador, se darían cuenta que ahí hay polos complejos conjugados. Recuerden que aquí la idea siempre era escribir la función de transferencia de lazo abierto de la forma S más algo. Entonces el denominador hay que reescribirlo un poquito. Yo lo voy a escribir de la siguiente forma. Esto sería K por S más 5. Y yo quiero ver cuáles son las ubicaciones de los ceros del lazo abierto. Entonces yo sé que esto va a ser em, S menos 1 más J. Esa es una raíz. Y la otra va a ser S menos 1 menos J. Porque son raíces complejas conjugadas. Entonces ahí ya estoy viendo directamente cuáles son los polos. Menos 1 más J y menos 1 menos J. Entonces, si yo rápidamente hiciera un bosquejo del LGR con base en lo que ustedes saben ahorita, yo podría hacer un bosquejo aplicando las reglas. Recuerden siempre rotular los ejes. Entonces, tenemos sigma, tenemos j omega. Vean que tenemos dos polos complejos conjugados, uno por aquí, otro por aquí. Y además tenemos un cero que se ubica en menos 5. Es que menos 5 está por aquí. Entonces, aplicando las reglas que ustedes conocen, yo diría, bueno, esto de aquí no forma parte del LGR porque si miro a la derecha veo un número veo un número par de singularidades, pero esta porción de aquí hasta menos infinito sí forma parte del LGR. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que estas ramas van a salir de los polos con un cierto ángulo. Entonces, aquí voy a dibujarlos. Las ramas que salen de esos polos de lazo abierto van a salir, van a venir aquí. Y la otra de forma simétrica
va a ser lo mismo, ¿verdad? Aproximadamente. Una rama se va a ir hacia el cero y la otra se va a ir hacia infinito, ¿verdad? Esas dos ramas en color rojo representan los posibles movimientos de los polos del lazo cerrado. Entonces nosotros queremos hallar estos ángulos de aquí. Quiero hallar, bueno, y no lo dibujé también, quiero hallar este ángulo con que la rama sale y también quiero hallar este otro ángulo de acá. Y entonces, si vemos la formulita, es este primer caso, dice el ángulo de salida de un polo complejo es igual a menos 180 menos la suma de los ángulos desde los otros polos. O sea, menos 180 menos, voy a ponerlo aquí, entonces el ángulo de salida. ¿Cuál de los dos polos complejos escogemos? Pues podemos escoger el de arriba. Entonces el ángulo de salida del polo que se ubica en menos 1 más j va a ser igual a menos 180 grados, que lo tenía la formulita, menos la suma de los ángulos de los otros polos. Entonces, de los otros polos del lazo abierto. ¿Cuántos otros polos restantes quedan? Vean que yo estoy analizando este polo de aquí arriba, el ángulo con que la rama sale de ese polo complejo. Entonces, solo me queda el polo de abajo. Ese es el restante. Entonces, yo lo que hago también es trazar una línea, ¿de acuerdo? Desde el otro polo hasta el polo en cuestión y medir este ángulo. Y ese ángulo, como ustedes notarán, medido en sentido antihorario, es de 90 grados. Y solamente hay un polo. Entonces, solamente tenemos que contemplar eso. Y luego aquí la ecuación dice más la suma de los ángulos desde los ceros del lazo abierto. Entonces, y voy a sumar más la suma de sus ángulos. ¿Cuántos ceros del lazo abierto hay? Hay solo este. Trazo una línea y lo que tengo que hacer es sumar ese ángulo. Y ese ángulo matemáticamente, si ustedes ven las distancias, esta distancia es de 4, esta otra distancia es unitaria. Entonces, ese ángulo yo podría decir que es tangente inversa de el cateto opuesto, que sería 1, entre el cateto adyacente. Y si hacemos el cálculo, ustedes lo pueden ir haciendo ahí para que verifiquen. A mí ese ángulo me dio menos 255,96 grados. Que tal vez, como es un ángulo un poco grande, cuesta un poco visualizar, ¿verdad? El comportamiento del ángulo. Entonces yo lo que voy a hacer es sumarle 360 grados y decir que esto sería igual a 104,04 grados. Es decir, este ángulo que yo marqué aquí debería tener ese valor. Vean que aproximadamente yo intenté hacerlo de ese valor. 104,04 grados. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá o hay alguna duda? Mariana, Abigail, Caleb. De mi parte, todo va bien, por ahora. Genial, Bien, profe. excelente, buenísimo. Entonces uno se podría preguntar, bueno, y entonces ya calculé el ángulo de salida de esta rama rojita que viene por arriba. Pero ¿qué pasa con el ángulo de abajo? Muy fácil. ¿Por qué? Porque por fortuna el LGR es simétrico respecto al eje real. Significa que el ángulo de salida del polo menos el ángulo con que la rama sale del polo menos 1 menos j simplemente va a ser aproximadamente el negativo del otro. O sea, va a ser menos 104,04. Gracias a esa simetría con el eje real. Y vean que este ángulo, pues sí parece ser de menos, ¿cómo es? De menos 104,04. ¿Verdad? Noten que aquí el ángulo ahora es negativo porque yo lo estoy midiendo en sentido horario, ¿verdad? En sentido horario van los negativos y si yo lo mido al revés, en sentido antihorario, más bien van ángulos positivos. ¿De acuerdo? Y eso sería todo respecto a la regla 5. Vean que la regla 5 es poco más de estética, de visualización de cómo se va a ver el LGR. Una regla muy, muy importante, esta sí tiene un peso
sumamente importante, es la regla número 6. ¿Por qué? Porque está relacionada con los cruces por el eje imaginario. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante em, entonces conocer esos cruces por el eje imaginario? Porque recuerden ustedes que si yo, por ejemplo, vamos que tengo el plano complejo S, sigma, j, omega, si yo, por ejemplo, tengo un par de polos aquí y aquí, vean que ese par de polos de mi sistema están en el límite de la estabilidad, porque están sobre el eje imaginario. Y eso lo que implica es que ante una entrada, por ejemplo, tipo escalón, ¿qué va a hacer mi sistema ante una entrada de escalón? Pues él lo que va a experimentar son oscilaciones de amplitud constante, porque justamente se ha llegado al límite de la estabilidad. Entonces, lo interesante de esta regla, la regla 6, es que además de darme estas intersecciones, los valores de omega, vean que aquí arriba habría un omega positivo, aquí abajo habría un omega negativo. Además de darme las intersecciones, me dice también qué ganancia K total coloca los polos de lazo cerrado ahí. Entonces es algo bien importante, porque entonces ya uno puede decir, bueno, para este valor de K mi sistema es estable, para este valor de K mi sistema está en el límite de la estabilidad, para este otro valor de K ya mi sistema se vuelve inestable. ¿De acuerdo? Algo interesante es que como esta regla también me da los cruces, o sea, los valores de omega, ese omega precisamente es la frecuencia de oscilación que tendría el sistema. Entonces recuerden que y si yo tomo de aquí a aquí, básicamente tendría un periodo de la señal y omega precisamente es 2pi sobre t. Entonces, calculando esos cruces, lo que quiero decir es que ustedes podrían saber la frecuencia a la cual oscilaría su sistema. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en este caso vamos a suponer, lo por aquí, poner una paginita nueva acá. Eh, ajá. Entonces, como ejemplo de la regla 6, vamos a suponer que CDS por PDS es igual a K entre S por S más 1 por S más 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el método? El método lo que dice es lo siguiente. Usted sabe que, usted sabe que su sistema a lazo cerrado, o sea, su sistema modelado con la función de transferencia que relaciona la salida entre la entrada de RDS, usted sabe que para el diagrama de bloques que yo les he venido dando, es C por P entre 1 más C por P. Entonces, recuerden que con el LGR, las trayectorias lo que representan son todos los valores de los polos del lazo cerrado, o sea, de 1 más C por P. Entonces, para aplicar esta regla, precisamente lo que ocupamos hacer es plantear la ecuación característica. O sea, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación 1 más CDS por PDS y la vamos a igualar a 0. ¿De acuerdo? Y la vamos a solucionar. Ahora, cuando la planteemos, voy a plantearla de una vez, entonces me va a quedar 1 más K entre S por S más 1, S más 2 igual a 0. Y entonces me queda que S por S más 1 por S más 2 más K entre S por S más 1 por S más 2 es igual a 0. Vean que de esta ecuación, si yo quiero hallar las soluciones, solo me interesa el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, si yo desarrollo el numerador, entonces me va a
quedar, voy a hacerlo de una vez, porque ya tengo por aquí el resultado. Entonces me va a quedar S a la 3 más 3S a la 2 más 25 más K. ¿De acuerdo? Igual a 0. Entonces, ahora sí, yo lo que quiero es hallar, voy a ponerlo aquí, cuáles son las posibles intersecciones con el eje imaginario. O sea, por ejemplo, que eventualmente haya estos cruces. Entonces, si ustedes notarán, recuerden que en general la frecuencia compleja es sigma más j omega, que podemos tener parte real y parte imaginaria. Pero como queremos los cruces, resulta que si queremos los cruces, en los cruces sigma vale 0. Entonces lo que tenemos que hacer es usar la sustitución S igual a j omega. Y eso nos va a dar tanto los valores de omega, que serían los cruces, como el valor de la ganancia K, que coloca las raíces justo en ese límite de la estabilidad. Entonces vamos a hacer aquí la sustitución. Va a quedar j omega a la 3 más 3 j omega a la 2 más 25. Perdón, eso no es un 25, eso es una S. Entonces es 2j omega más K igual a 0. Entonces vean que j a la 3 es menos j, entonces me va a quedar menos j, omega a la 3, j a la 2 es menos 1, entonces me va a quedar menos 3 omega a la 2 más 2j omega, quedaría igual, más k igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación y queremos resolver esa ecuación. ¿Qué hacemos? Si queremos resolver esa ecuación, vean que es una ecuación que tiene parte imaginaria, varios elementos con j, como este y los otros elementos son reales. Como están igualados a 0, entonces uno podría plantear dos ecuaciones. Uno podría decir que una ecuación está ligada a la parte imaginaria, que serían los términos con j, que señalé. Entonces va a quedar menos j omega por omega a la 2 menos 2. Vean que esa es una ecuación. Y la otra ecuación, voy a anotarla por aquí abajo, está asociada a la parte real, que más bien va a ser menos 3 omega cuadrado, usando este término, y ¿de acuerdo? Menos 3 omega cuadrado más k, y eso tiene que ser igual a 0. O sea, esa ecuación se dividió en dos ecuaciones pequeñitas. Y entonces, vean que de la primera ecuación, yo llego a varias soluciones. Una dice omega igual a 0, ¿de acuerdo? Y la otra, digamos que esa es la omega 1, primera solución. Y la otra solución dice que omega 2,3 es igual a más menos raíz de 2 radianes por segundo. Entonces, aquí uno debería preguntarse, ¿tienen sentido esos cruces dados por estos valores de omega? Pues, y para saber eso, uno podría hacer también un pequeño bosquejo del LGR. Así aquí tengo el espacio. Entonces, digamos que si yo hago un bosquejo del LGR, vean qué interesante lo que pasa. Tengo sigma, tengo j omega, tengo un polo en el origen, al lazo abierto, tengo otro polo en -1, tengo otro polo en -2. Aplicando las reglas que ustedes conocen, si me paro aquí, miro a la derecha, veo un número impar de singularidades, que es 1. Si me paro aquí, miro a la derecha, veo 2. Eso no forma parte del LGR. Y esto sí, hasta menos infinito, porque veo 3 singularidades a mi derecha. Entonces yo sé que hay 3 ramas. Como no hay ceros de lazo abierto, las 3 ramas van a terminar en infinito. Esta se va hacia allá. Y por aquí viene una rama. Y por aquí, simétrico respecto al eje real, va otra rama. O sea, las 3 ramas se van hacia infinito. Entonces vean qué interesante, porque aquí en amarillo, vean que esta primera solución nos dio omega igual 0. ¿Hay una solución que sea omega igual a 0?
pues vean dónde está este polo de lazo abierto. Está justo en el origen. Esa solución que nos dio ahí, aunque no representa un polo de lazo cerrado, porque vean que ahí estamos justo en el polo de lazo abierto, es una solución que sale de la ecuación característica. Entonces, todo bien. Pero a nosotros, en realidad, los puntos que nos interesan son este, que para efectos nuestros sería raíz de 2. Y el otro que nos interesa es esta intersección, que para efectos nuestros sería menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, todo va calzando, ¿verdad? Esas soluciones que nos dieron realmente tienen sentido. Y ahora lo que podríamos preguntarnos es cuál es el valor de k que coloca las raíces en esas intersecciones. Entonces, vean que de esta ecuación yo podría decir que k es igual a 3 omega a la 2. Y bueno, como yo quiero saber cuál es el k que coloca las raíces en omega igual raíz de 2 o en omega igual menos raíz de 2, entonces yo utilizo pues raíz de 2. Entonces me va a quedar 3 por raíz de 2 al cuadrado, que es 2, y me queda k igual 6. O sea, si yo utilizo un k igual a 6, hago que mi sistema llegue al límite de la estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Profe, permiso. Entonces, ¿Todo ese bien? K eh, Ajá. se saca de la parte real, entonces, bueno, de la parte de la ecuación real, de esa Pero no ecuación. necesariamente. Sí, no necesariamente, ¿verdad? Va a haber quedado en la parte imaginaria. Ah, ok, ok. Sí, depende de lo que le está multiplicando, entonces. Sí, sí, depende de cómo queden las dos ecuaciones. Ok, ¿De acuerdo? ok, Sí, pero ya. buenísimo. Entonces, vamos a simularlo para que vean que no es mentira lo que les estoy contando. Entonces, simulemos ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a copiar este. Y entonces vean que en ese ejemplo lo que teníamos era, bueno, no teníamos ceros y este era un más 2. ¿De acuerdo? Este era el ejemplo. Voy a correrlo acá. Y entonces voy a poner aquí la simulación para que vean cómo se va formando. Vean conforme voy aumentando el K, cómo se van moviendo los puntitos, ¿verdad? Hasta llegar a infinito. Vean que K tiende a infinito y las ramas tendieron a infinito. Ahora, a nosotros nos dio un K igual 6. Vean qué pasa si yo aquí pongo un K igual 6. ¿Dónde se colocaron los polos? Vean que, o sea, si voy a escribir por acá, un polo se colocó aquí, uno se colocó aquí, otro aquí, en esos puntitos. Recuerden que los puntitos en esta herramienta indican dónde están los polos de lazo cerrado para acá igual 6. ¿Aplicamos entonces correctamente la regla? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Parece que sí. Pregunta. Para al igual a 6, el sistema es marginalmente estable, porque hay dos polos en el límite de la estabilidad. Si yo le preguntara a usted para qué rango de valores de K el sistema es estable, ¿qué me dirías? ¿Para qué rango de K el sistema es estable? Para K menores que 6. Para K menor que 6 y para K mayor que ¿quién? Recuerden que el LGR dibuja cómo se mueven los polos para K mayor que 0, a partir de K igual 0. Entonces, podríamos decir que de K, voy a poner otra vez la simulación, verifiquemos esto.
yo podría decir que, vean que ahí todos los polos son estables. Para K mayor que 0 hasta llegar a K igual 6. Para K mayor que 6, ¿qué podríamos decir? Que el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque para K mayor que 6 tendríamos unos polos con parte real positiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿O todo bien? Profe, yo tengo una duda ¿Caleb? acerca de cómo sacó ¿Sí? el K, digamos, cómo Ok. supo que el omega era de 2. ¿Cómo supe que el omega matemáticamente? Ajá, Ok, voy aquí a la presentación, a los cálculos. Simplemente recuerden que yo hice esta sustitución es igual a j omega para obtener los cruces con el eje imaginario. Entonces vea que de aquí yo saqué omega cuadrado igual a 2. ¿Cuánto es omega? Más o menos raíz de 2 de ese factor. ok. Sí, después lo sustituyo lo Sí, sustituyo abajo. porque yo quiero saber cuál es el valor de k que coloca las raíces aquí, en esos puntos. Listo, listo. Ujú. Excelente. Buenísimo. Entonces, como les dije, nada más aquí para que les quede la nota. Entonces yo podría decir que eh, estable cuando k es mayor que 0 y menor que 6. E inestable cuando k es mayor que 6. Y marginalmente estable, poner solo marginal, cuando k es igual a 6. El k total. Recuerden siempre que ese es el k total. Buenísimo. Entonces, otra regla muy importante es la regla 7. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque digamos que ustedes saben dónde quieren colocar sus polos de lazo cerrado. Profe, perdón, ¿se puede volver un toquecito a lo que escribió de estable y marginalmente estable? Toquecito. Aquí. Ajá, Ahí. ajá. Yo también les paso estas notas por aquí. Ah, ok. Ok, ok. Ujú. Listo, listo. Gracias. Buenísimo. Entonces, a lo que iba con esto, con esta regla, es que en ocasiones uno conoce cuál es la ubicación deseada de los polos de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Uno conoce dónde quiere que estén. Uno conoce y que quiere que estén en ciertas ubicaciones. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el sistema sea estable y tenga una respuesta rápida y sin oscilaciones. O sea, los polos no pueden tener parte imaginaria, tienen que estar sobre el eje real. Uno conoce ese tipo de detalles. Entonces, aplicando la regla 7, uno podría conocer cuál es el valor del K total que coloca las raíces en esas posiciones. Entonces, es una regla muy, muy útil. Vamos a hacer eh, el ejemplo anterior. Entonces, voy a escribir por aquí. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. Yo les dije que CDS por PDS era K, un K total, entre S por S más 1 por S más 2, que es el mismo ejemplo de la regla anterior. Entonces, si hacíamos un bosquejo así rápidamente del LGR, entonces este es sigma, este es J omega. Habíamos dicho que había un polo de lazo abierto aquí en el origen. Otro polo está en -1, otro polo de lazo abierto está en -2. Voy a hacer el bosquejo, entonces me paro aquí. Esto, por la regla 2, esto forma parte del LGR, porque hay número impar de singularidades. Y aquí también está el menos infinito. Luego, una rama se va por acá y otra se va por acá, manteniendo la simetría respecto al eje real. Entonces, digamos que ustedes están analizando, por ejemplo, la estabilidad del sistema. Y entonces ustedes dicen, bueno, a mí ya yo sé que cuando un polo de lazo cerrado esté justo en el límite de la estabilidad, esa intersección con el eje imaginario va a tener un valor, perdón, de raíz de 2, que fue lo que obtuvimos con la regla anterior, ¿verdad? Aquí estoy suponiendo que ya conocemos ese resultado. Y si fuera por aquí abajo, más bien nos hubiera dado menos raíz de 2, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer en este ejercicio es hallar el K que coloca la raíz ahí, en esa intersección con el eje imaginario. Y ya nosotros sabemos que esa intersección, la magnitud como tal es raíz de 2. Entonces, si vemos la formulita, esta formulita sale de la condición de magnitud, de que la magnitud de C por P tiene que ser unitaria. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Si usted quiere calcular el K que coloca sus raíces en un punto de prueba S, y voy a escoger este punto, vean que ese punto sería raíz de 2J, ¿de acuerdo? Entonces, si usted quiere escoger, perdón, hallar el valor de K que coloca sus polos de lazo cerrado en ese punto, que yo dije es raíz de 2J, yo sé que eso es igual al producto o a la productoria de las distancias o longitudes entre ese punto S, ¿de acuerdo? Este es el punto S, raíz de 2J, y los polos del lazo abierto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden ustedes desde álgebra lineal que cuando uno quería hallar en un plano 2D la distancia entre dos puntos, uno simplemente restaba las coordenadas y luego hallaba la norma. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces yo podría decir, ok, es considerando primero el polo en el origen, polo de lazo abierto en el origen, yo diría lo siguiente. Como quiero hallar la distancia entre el punto de prueba y el polo en el origen, eso va a ser el punto de prueba, que es raíz de 2J, menos la ubicación del polo en el origen. Se ubica en 0. Y sigo haciendo lo mismo con el resto de polos. Entonces, ¿qué haría? Raíz de 2J, el punto de prueba, menos la ubicación de los otros polos. Sigamos con el polo que está en -1. ¿De acuerdo? Por raíz de 2J menos la ubicación del otro polo, el que está en -2. ¿De acuerdo? Y así ya tengo el numerador, que es la productoria de las distancias entre el punto de prueba y los polos. Obviamente tengo que calcular esas normas, ¿de acuerdo? Y eso dividido entre las distancias entre el punto de prueba, que es raíz de 2J, y los ceros de lazo abierto. Pero aquí tenemos ceros de lazo abierto. No hay, ¿de acuerdo? No hay. Y por propiedades matemáticas, cuando uno tenía una productoria de 0 elementos, eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Matemáticamente hablando. Entonces, si yo empiezo a resolver esto, vean que aquí me queda la norma de raíz de 2J. O sea, eso simplemente es raíz de 2. Cuando calculo la norma del siguiente elemento, entonces básicamente yo sé que es raíz de parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria al cuadrado es raíz de 2 a la 2 más parte real al cuadrado, que sería 1. Y para el último elemento va a ser la parte imaginaria al cuadrado, raíz de 2, más la parte real al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, y la raíz de eso. Y eso dividido entre 1. Y vean que esto me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2 a la 2 es 2, más 1, queda 3. Por raíz de 2 a la 2 es 2, más 2 a la 2 es 4, entonces me queda raíz de 6. Y esto es 1. Y raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6 por raíz de 6 entre 1, y raíz de 6 por raíz de 6 es igual a 6. ¿Tiene sentido que hayamos obtenido ese valor de K? ¿K igual 6? ¿O no? ¿Será que tiene sentido? ¿Qué me dirían ustedes? Sí, porque es igual al resultado que obtuvimos anterior, por el límite estrecho. Anteriormente, ¿verdad? Excelente. Vean que con la regla 11 calculamos intersecciones y el valor de K que colocaba las raíces en esas intersecciones con el eje imaginario. Aquí con la regla 7 verificamos ese resultado.
claro, esta regla 7 tiene muchísimas aplicaciones, porque ¿qué hubiera pasado si yo quiero colocar, por ejemplo, un polo de lazo cerrado aquí, en este punto rosado? Y yo sé que un polo de lazo cerrado que se ubica ahí en ese punto rosado tiene un valor de -4. Entonces yo pongo -4 como el punto de prueba. Y ya sabiendo ese punto de prueba, yo puedo calcular cuál es la ganancia acá total que coloca ese polo de lazo cerrado en esa ubicación. Entonces vean que la regla 7 para efectos de diseño sirve mucho, porque cuando uno diseña un algoritmo de control, uno quiere que los polos de lazo cerrado estén en ciertas ubicaciones. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Excelente. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a acercar. Digamos que con todas estas reglas ya ustedes pueden hacer un bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo para el LGR. Ahorita no me voy a concentrar tanto en eso, sino que vamos a utilizar ese LGR, pero para efectos de diseño, para diseñar un algoritmo de control que cumpla con ciertas especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? Por ejemplo, que se garantice un cierto sobrepaso máximo ante una entrada de escalón, un cierto tiempo de asentamiento al 2% o un cierto error permanente. Típicamente es con esas tres especificaciones vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo es que uno aplica la metodología de diseño de controladores? Haciendo uso del LGR. Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces, primero, lo que vamos a suponer es que la función de lazo cerrado de mi sistema, o sea, la función de transferencia que relaciona la salida con la entrada RDS, tiene esta forma. O sea, tiene la forma de un modelo de segundo orden. Es decir, para efectos de diseño, nosotros aproximamos el comportamiento del lazo cerrado como un sistema de orden 2. Esa es como la idea, es una aproximación. Si a lazo cerrado tenemos más de dos polos, la aproximación sigue siendo buena, pero no es tan exacta, ¿verdad? Hay un pequeño error por ahí. Pero para efectos nuestros, esta aproximación de orden 2 va a funcionar bastante bien. Entonces, como usamos este modelo matemático de orden 2, es importante recordar que los polos vendrían dados por esta ecuación, donde el menos chi omega n es la parte real, ¿de acuerdo? Y la parte imaginaria de los polos sería más menos omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado, la parte imaginaria. Entonces, esto de aquí lo mapeamos al plano complejo S, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que noten aquí? Lo que quiero que noten es que esta línea que se ve aquí punteada vertical pasa justo por aquí en el valor de menos chi omega n, ¿de acuerdo? Y estas otras líneas lo que señalan es la parte imaginaria, tanto positiva como negativa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vean que ahí simplemente posicionamos los polos complejos en el plano complejo. Entonces, ¿cómo es que vamos a diseñar nosotros con ese modelo matemático de orden 2? Entonces, resulta que hay varias especificaciones. Primero vamos a trabajar con el tiempo de asentamiento. Entonces, recuerden ustedes que el tiempo de asentamiento está por esta formulita, por el tiempo muerto más 4 sobre chi omega n. Entonces, para efectos nuestros, de lo que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a trabajar con sistemas que no tienen tiempo muerto para facilitar un poquito las cosas y por lo tanto L vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, como L vale 0, podemos usar directamente esta formulita. ¿De acuerdo? Y entonces, para el proyecto, ustedes la pueden tomar así tal cual. Porque van a tener un proceso, como ya pronto verán, que no tiene tiempo muerto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes,
diseñen para un tiempo de asentamiento igual a 2 segundos y eso es igual a 4 entre chi omega n, ¿qué parámetro define el tiempo de asentamiento? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué parámetro lo define? ¿El valor de quién? Natalie, Christopher. De chi. Sí, de estos dos, ¿verdad? Depende de chi omega n, así tengo el tiempo de asentamiento. ¿De acuerdo? Pero entonces, volvamos a la imagen anterior. ¿Quién me da el valor del chi omega n? El valor absoluto de chi omega n. La parte. ¿La parte qué? La parte real de los polos. ¿De acuerdo? O sea, si yo garantizo que mis polos de lazo cerrado tienen un cierto valor de chi omega n, entonces yo voy a cumplir el tiempo de asentamiento. Y entonces yo podría, por ejemplo, trazar aquí una línea límite, ¿de acuerdo? Que pase justo por el valor absoluto de chi omega n, que me garantice esa condición. Por ejemplo, les pongo la siguiente situación. Digamos que ustedes tienen que diseñar para un tiempo de asentamiento menor a 5 segundos. Entonces, si nosotros vemos la formulita, sabemos que el tiempo de asentamiento es 4 entre chi omega n. Pregunta, si yo quiero hacer el tiempo de asentamiento más pequeño, ¿qué tengo que hacer con chi omega m? Omega n. Hacerlo más pequeño, más grande. ¿Qué me dirían ustedes? Mariana. André o Mariana, más grande, ¿verdad? Tengo que hacer chi omega n más grande. Y si voy al plano complejo, ¿qué implica hacer chi omega m omega n más grande? Moverme hacia la izquierda o hacia la derecha de esta línea. Me tengo que Izquierda. De la mover hacia derecha. No, el valor absoluto, ¿verdad? Ah, ok. Hacia la izquierda, entonces. Hacia la izquierda, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, diseñen para un tiempo de asentamiento menor a 5 segundos, en realidad hay un montón de posibles opciones de diseño que van a funcionar, porque ustedes podrían diseñar para un tiempo de asentamiento entre 0 y 5 segundos, para todo ese rango. O sea, vamos a tener muchísimas soluciones. Lo que pasa es que esta línea límite define el caso límite. ¿Y cuál es ese caso límite? Un tiempo de asentamiento igual a 5 segundos. O sea, si usted logra colocar sus polos de lazo cerrado a la izquierda de esa línea, ¿de acuerdo? Usted va a cumplir ese tiempo de asentamiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Andrés? ¿Natalie? ¿Alejandra? Todo bien. No, profe, todo bien. Excelente. Entonces, vean qué bonito. Ya presentado un poco más bonito. Entonces, lo que vamos a tener es una línea límite definida por el valor más grande del chi omega n que queremos, dependiendo del tiempo de asentamiento que nos dan. Y entonces, lo que queremos es colocar los polos del lazo cerrado a la izquierda de esa línea. Es decir, en toda esa región verde. Y toda esa región verde, si colocamos los polos del lazo cerrado en esa región verde, vamos a garantizar que cumplimos la especificación del tiempo de asentamiento. Entonces vean qué chiva. Y eso lo vamos a hacer en un ratito haciendo uso de MATLAB. De MATLAB, perdón. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, sigamos con la otra especificación. Entonces,
La otra especificación es la del sobrepaso máximo. ¿De acuerdo? Y nosotros habíamos estudiado en el curso que el sobrepaso máximo se calculaba así, como E a la menos chi pi entre raíz de 1 menos chi cuadrado. Y por lo tanto habíamos dicho que el sobrepaso máximo solo dependía del factor de amortiguamiento. Entonces, resulta que nosotros podríamos ver una relación entre ese factor de amortiguamiento y un ángulo. ¿Cuál ángulo? Tal vez lo voy a dibujar acá. Entonces, vean que aquí yo podría trazar esta línea. Esta línea con un cierto ángulo. A ese ángulo lo voy a llamar zeta. Podría trazar esta otra línea, ¿verdad? Donde este otro ángulo también es zeta, pero digamos que negativo, menos zeta. Entonces, noten ustedes, o como ustedes podrán ver, vean que aquí tenemos un triángulo. La magnitud o el valor absoluto de este cateto, pues está dado por chi omega n. ¿De acuerdo? Y la magnitud de este otro cateto, ustedes podrían verificar que está dado por omega n, raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces, como tengo dos catetos, yo podría calcular por Pitágoras la magnitud de la hipotenusa de esta línea que estoy señalando. No lo voy a hacer aquí a mano, pero ustedes lo pueden demostrar. Resulta que esa hipotenusa va a tener un valor dado por omega n. ¿De acuerdo? Entonces, algo que podríamos hacer es tratar de hallar cuánto vale ese ángulo zeta que define la inclinación de esta línea. ¿De acuerdo? De esta línea que yo podría extender hasta arriba. Yo podría hallar cuánto vale zeta en términos de esos parámetros, en términos de chi y en términos de omega n. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vean que yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que coseno de zeta es cateto adyacente, que sería chi omega n, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es omega n. O sea, se me van los omega n's. Y entonces me queda que coseno de zeta es igual a el chi. Vean qué ecuación más interesante. ¿Por qué? Porque significa que si a mí me dan un cierto sobrepaso máximo y yo tengo que diseñar para cumplir esa especificación, yo a partir de aquí calculo el chi, que es el coeficiente de amortiguamiento, y sabiendo el chi, yo calculo el zeta. Y sabiendo el zeta, yo puedo trazar entonces estas líneas que tienen ese ángulo zeta. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Andrés, Caleb, Sí, profe, todo bien. Sí, Profe, pero una pregunta. buenísimo. Ajá, Entonces, bueno, para ver si voy entendiendo la idea, la idea sería, ciertos parámetros que tengo que cumplir, digamos, de sobrepaso máximo y tiempo de asentamiento. Calculo, ciertas especificaciones. Ajá, bueno, es como el triángulo donde pueden estar y ajá. y luego tengo que diseñar la función de lazo abierto que pueda tener algún valor en ese triángulo, digamos. No, más bien, vamos a ver. Vos tienes tu proceso PDS, ¿verdad? Es la dinámica del sistema a controlar. Tú vas a agregar tu controlador, ¿de acuerdo? Esto es lo que tú diseñas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vos vas a ajustar los parámetros de ese controlador de tal forma que tu función de lazo cerrado, que sería C por P entre 1 más C por P, tenga los polos dentro de esta región verde para cumplir el sobrepaso máximo. ¿De acuerdo? Esa es la idea.
Vos vas a diseñar CDS. ¿Cómo diseñas CDS? Poniendo polos, poniendo ceros, ajustando el K total o la ganancia del controlador. Bueno, recuerden que el K total era un factor que viene de la ganancia de la planta y de la ganancia del controlador. Pero ¿cómo ajusto ese K total? Y variando la ganancia del controlador, que es la que yo puedo variar. Porque la ganancia de la planta ya es una ganancia fija que depende de la dinámica como tal de la planta. Ya un poco mejor. Sí, creo que sí. Y sí tendrían los polos que al final elija, tienen que estar dentro, claramente dentro del lugar del De lazo la región. abierto, de la región del lazo abierto. No, no, no. El lazo abierto, vamos a ver. Lazo abierto es solo C por P. Y a partir de la función C por P dibujamos el LGR. Pero nosotros no diseñamos como tal usando algo de lazo abierto. Nosotros diseñamos usando el LGR, que lo que me muestra son las ubicaciones de los polos del lazo cerrado. O sea, de los Ok, polos que solucionan 1 más C por P. ok, ok, sí. Entonces, Ya, ya mucho ya, mejor, profe. buenísimo. Ya casi hacemos un ejemplo. Entonces vean que esta última ecuación, cita es igual a coseno inverso del coeficiente de amortiguamiento. Entonces, pregunta. Típicamente, uno quiere que el sobrepaso sea menor que un cierto valor. ¿Qué implica eso? Que el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser grande o bajo. Si uno quiere que el sobrepaso máximo sea menor que un 15%, ¿qué hacemos con el coeficiente de amortiguamiento? ¿Lo hacemos pequeñito o lo hacemos alto? Típicamente queremos un amortiguamiento alto, ¿verdad? O sea, el chi va a ser alto. De hecho, si por ejemplo tuviéramos un chi igual a 1, es una respuesta que tendría un sobrepaso nulo, cero, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que el sobrepaso máximo sea menor que un cierto valor, implica que el chi va a ser mayor que un cierto valor límite y eso a su vez implica que el zeta va a ser un ángulo bajito. De hecho, vean que cuando chi es igual a 1, que eso genera un sobrepaso igual a 0, ¿cuánto vale zeta? Zeta vale 0 grados. ¿Y qué significa un zeta a 0 grados? Que esas líneas oblicuas azules en realidad estarían aquí sobre el eje real. ¿Y tiene sentido? Sí, ¿por qué? Porque si usted tiene polos de lazos cerrados solamente sobre el eje real, o sea, no hay parte imaginaria, el sistema no tiene oscilaciones. Y si no tiene oscilaciones, no puede tener un sobrepaso máximo. ¿Estamos bien? Sí, hasta acá. ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Ya casi hacemos un ejemplo. Entonces, si les parece, vamos a tomar el receso ya. Y entonces, en 10 minutos, a las 2:11, volvemos para hacer el ejemplo de cómo diseñar un controlador que garantice especificaciones de sobrepaso máximo, tiempo de asentamiento y error permanente, haciendo uso del LGR. ¿De acuerdo? Y ahí están viendo bien la pantalla, ¿sí? Yo todavía no veo No, nada profe, proyectado. No. yo tampoco. Ah, bueno, es que dicho que me dijeron, no había compartido. Excelente. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Muy bien. Ok, entonces voy a poner aquí el enunciado del ejemplo y básicamente lo que nos dicen es lo siguiente. Considere básicamente el siguiente sistema de control. Siguiente
sistema de control. Y básicamente es el lazo de control alimentado que nosotros hemos venido estudiando. O sea, tenemos una referencia cambiante en el tiempo, es el comando que nosotros le damos a nuestro sistema de control. Sabemos que esa señal se compara con la señal realimentada que viene del sensor. Producto de esa comparación se genera un error en el sistema. Ese error es procesado por un algoritmo de control, que es lo que vamos a diseñar. Y ese algoritmo de control genera una señal de control loop, que es la que se encarga de corregir el error que tiene nuestro proceso PDS. De tal forma que la salida del sistema, que es la que da el sensor, llegue a ser prácticamente igual que nuestra referencia cambiante en el tiempo. Entonces recuerden que la idea es básicamente tenemos una referencia o una RDT y lo que queremos es que nuestra salida trate de seguir lo más fiablemente posible esa referencia, ¿verdad? Queremos copiar ese comportamiento. Entonces, para este ejemplo vamos a diseñar un controlador de la forma CDS igual a KP. KP sería como una ganancia. SP significa proporcional. Una ganancia proporcional. Y luego tenemos, por lo menos en el diseño que nos dan, tenemos que tiene un 0 que se ubica en menos Z1 y también tenemos un polo en el origen. Y nos dicen que diseña un controlador de esa forma para cumplir ciertas especificaciones. ¿Qué especificaciones? Vamos a ponerlas aquí. Entonces, queremos cumplir, por ejemplo, un sobrepaso máximo menor al 10%. Esa es una especificación de diseño. La otra especificación es un tiempo de asentamiento al 2% menor o igual a 2 segundos. Y la otra especificación es un error permanente igual a 0. ¿De acuerdo? Esas son las tres especificaciones que nosotros queremos cumplir. Recuerden que básicamente la idea es, nosotros sabemos que nuestro sistema a lazo cerrado, nuestra función a lazo cerrado es CDS por PDS entre 1 más CDS por PDS. Y entonces, esa función de transferencia a lazo cerrado, al tener CDS, tiene a ciertos parámetros de diseño. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los parámetros que estamos diseñando? ¿Alguien me podría decir? Sabemos que el comportamiento del sistema a lazo cerrado es C por P entre 1 más C por P. O sea, que depende de C. ¿Y qué parámetros tiene C que podemos diseñar? ¿Cuáles serían? Z1 y KP. Ajá, tiene dos parámetros, ¿verdad? Que son KP y Z1. ¿De acuerdo? Algo similar a lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces, vean que el controlador, de hecho, si uno lo observa, ya cumple una especificación de estas tres. ¿Cuál creen que podría ser esa especificación? ¿Cuál creen que es? La del error permanente. Porque si yo tengo un error permanente o quiero un error permanente 0 ante una entrada de escalón, como está la imagen, ¿qué necesito que tenga mi controlador? Polos en el origen. ¿Lo recuerdan? La clase de la semana anterior sobre el error permanente. Que el error permanente varía. Puede ser 0,
puede ser un valor constante distinto de 0, puede ser infinito, dependiendo también del tipo de entrada que uno aplique. Si es una entrada escalón, si es una entrada rampa, si es una entrada parábola, ¿verdad? O otro tipo de entradas que uno puede definir como funciones sinusoidales o incluso exponenciales. Entonces, ya con ese polo en el origen, ya estaríamos cumpliendo esto, o eso esperaría yo. Si, por ejemplo, vemos esta figura, ¿cuál es el error permanente aquí, en este instante de tiempo? Vean que ya aquí la señal verde se estabilizó. ¿Cuánto vale el error permanente ahí? Alejandra, Natalie, Mariana, ¿cuánto vale el error permanente? 0, Pero, profe. ¿no? Vale 0, porque la salida y el valor deseado están en el mismo valor. R menos 10 igual a 0. Muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Un controlador que haga que la referencia sea seguida por la salida Y con un sobrepaso pequeñito menor al 10% y un tiempo de asentamiento menor a 2 segundos. Entonces, para este diseño, lo único que me faltó darles es el proceso, ¿verdad? Faltó decirles quién es P. Entonces, considere que P de S es igual a 2 entre S más 2. O sea, una planta de primer orden que no tiene tiempo muerto. Entonces, vamos a trabajar con ese proceso. Entonces, vamos a ir aquí a MATLAB. Ahí están viendo MATLAB, ¿verdad? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bueno, voy a cerrarlo para abrir esto desde cero. Ajá, esto lo voy a cerrar porque ya no lo ocupamos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a usar esta función que ya está programada en MATLAB. Esta función que está programada en MATLAB se conoce como sysotool. ¿De acuerdo? Que yo se los mencioné en la tarea. Entonces, lo único que tenemos que hacer para usarla es definir la planta. Vean que es esta, 2 entre S más 2. Y le vamos a pasar a sysotool esa variable. ¿De acuerdo? Nada más voy a ver aquí unas cosillas. Ahora sí. Y vamos a correrlo. Y cuando lo corramos, se va a abrir una ventana. ¿De acuerdo? Que es la ventana que nos va a permitir diseñar nuestro sistema de control. Ahí se está abriendo. Entonces, lo primero que quiero que mostrarles de esta interfaz gráfica que está muy bien hecha es que tiene 4 ventanas. Como ustedes podrán notar, vean que aquí tenemos los diagramas de Bode. Diagrama de Bode de magnitud, diagrama de Bode de fase. Vean que aquí, por ejemplo, el diagrama de Bode de magnitud nos dice un GM, un gain margin, o un margen de ganancia infinito. Y aquí abajo nos dice un PM, un phase margin, o un margen de fase de menos 180 grados. Recuerden que el margen de fase y de ganancia, que también lo vieron la semana anterior en los videos, están relacionados con la estabilidad relativa de los sistemas. Y la estabilidad relativa de los sistemas, lo que me decía es, ¿qué tan cerca, a pesar de que mi sistema de control funcione bien, qué tan cerca está ese sistema de control de volverse inestable? ¿De acuerdo? Eso es lo que me decía, los márgenes de fase y de ganancia. En este caso, ahorita no los vamos a utilizar, entonces ahorita voy a minimizar este par de ventanas y vean que aquí a la derecha tengo el LGR. De momento, lo único que tengo es el LGR de mi planta. Recuerden que era 2 entre S más 2. Vean que aquí en en menos 2 tengo la ubicación de ese polo de lazo abierto. Aquí, nuevamente, vean que este puntito lo que representa es el polo de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Como hay un polo de lazo abierto, solamente habría un polo de lazo cerrado. Ese es el LGR que yo tendría en mi sistema. Y vean que aquí abajo, lo que se plotea es la respuesta del sistema de control cuando cambia la referencia. ¿Qué cambio en la referencia se genera? Un cambio de escalón de magnitud unitaria. Aquí no aparece dibujado, pero yo podría dibujarlo. Yo podría llegar y voy a usar aquí el lapicito.
Y yo podría venir y dibujarlo. Y entonces yo tendría que dibujarlo más o menos como así. Este es el cambio de escalón en la referencia. Y esa señal azul que se ve ahí abajito es la salida de mi sistema. Tenemos un error permanente. ¿Tiene mi sistema de control actual un error permanente diferente de 0 o no? ¿Qué creen? Sí. Sí, Creo que ¿verdad? Y es bastante grande. ¿Cuánto es? como de 0.5, ¿no? Sí, porque es la distancia entre este valor y este. Es esta distancia. Vean que la señal termina en 0.5. Y este escalón yo les dije que era de magnitud unitaria. Entonces tiene un error permanente muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar. Como les dije, no vamos a usar los diagramas de Oda, entonces los voy a quitar. Si uno va aquí a estos 3 puntitos, vean que aquí dice Close Body Editor. Voy a dar clic, ya para ver mejor lo que nos interesa. Y entonces les voy a explicar un poco cómo funciona esta interfaz. Vean que aquí ya estamos en el editor del LGR, pero voy a darle primero clic a esta ventana que se llama Control System. ¿Por qué? Porque cuando uno va a usar esta herramienta, uno tiene que entender qué diagrama de control está utilizando. Vean que aquí yo les puse este diagramita. Este es como el más típico, pero hay otros tipos de diagramas de control. Entonces ustedes tienen que distinguir cuál diagrama de control, perdón, este no es, cuál diagrama de control están utilizando. Entonces, vean que aquí donde dice editar arquitectura, si yo le doy clic, me va a abrir una ventanita que tiene muchos diagramas de control distintos. Vean que aquí a la izquierda se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean que este primero se parece mucho a lo que nosotros tenemos actualmente. Pero vean que este último, vean qué bonito. Tiene un lazo de control realimentado interno y un lazo de control realimentado externo. Eso es lo que en sistemas de control se conocen como un esquema de control en cascada. ¿De acuerdo? Y esto tiene muchísimas aplicaciones. Les puedo decir que, por ejemplo, se utiliza mucho en robótica para el control de motores que están por ejemplo, en articulaciones como brazos o en la plataforma móvil, ¿verdad? Este es un esquema de control ideal para hacer un control fino de motores. Entonces, típicamente el lazo interno se utiliza, por ejemplo, para controlar, ¿cómo es? Para controlar corriente. Y el lazo externo, la corriente que consumen los motores, y el lazo externo ya se utiliza para controlar, por ejemplo, la velocidad como tal. Entonces, eso es para un sistema de control muy fino, ¿verdad? Ya en sistemas de control van a empezar a ver un poquito de este esquema de control. Y en otros cursos más avanzados, por ejemplo, electrónica de potencia, se utiliza mucho este lazo de control. Entonces, voy aquí al primero, porque es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Este lazo de control se parece al que yo dibujé o no? ¿Se parece o no? André, Pero tiene ahí un cubito H, un bloque. ¿verdad? Se parece, Sí, sí, sí. pero es un poco diferente. Ujú. Vean que ese cubito, ese bloque H, en nuestro caso, ¿cuánto vale H? Sería uno. 1, muy bien. ¿Y el bloque F, en nuestro caso, cuánto vale? Sería uno también, ¿no? 1 también. Y si ya esos dos bloques valen 1, prácticamente tenemos el mismo lazo de control. Vean que el controlador, aquí lo llaman C, nosotros también lo llamamos C. La planta, a la persona que diseñó la interfaz la llamó G. ¿De acuerdo? Nosotros la llamamos P. Pero vean que este es el lazo de control que tendrían que utilizar usando F y H igual a 1. Vean que aquí aparecen dos entradas más de U y de Y, que eso lo que representan son perturbaciones.
pero yo les dije que para efectos nuestros no íbamos a considerar perturbaciones en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces vean que efectivamente ese es el diagrama de bloques que nosotros deberíamos utilizar. De hecho, para que les quede más claro, vean que aquí a la izquierda, muy importante, vienen las diferentes funciones. Viene F, el bloque F. Yo les dije, si ustedes le dan doble clic, que F tiene que valer 1. Si yo le doy doble clic, aquí me va a aparecer un cuadrito que dice cuánto vale F. Vean, F vale 1. Voy a cerrar. ¿Cuánto tiene que valer H? H tiene que valer 1. Ahí lo estoy abriendo. Y H dice aquí value, vale 1 también. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era nuestra planta? G, se llamaba G. Entonces, si yo la abro aquí, 2 entre S más 2. ¿De acuerdo? Entonces, vean que todo calza con base en lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. Entonces, voy a cerrar esta ventana. Entonces, nosotros tenemos este diagrama de control. Entonces, ¿cómo es que vamos a empezar a diseñar nuestro controlador? Primero, vean que aquí el controlador que MATLAB pone por defecto para simular este lazo de control cerrado, recuerden que nosotros lo que tenemos es un sistema de control a lazo cerrado. Si ustedes quieren simularlo, ustedes podrían usar Simulink, implementar este diagrama de bloques, o eventualmente, si ustedes usan líneas de código de MATLAB, ustedes llegan, agarran esta función C por P entre 1 más C por P y la pueden simular usando el sin u otro comando de MATLAB. ¿De acuerdo? Así es como ustedes pueden generar esta respuesta al escalón que se ve aquí abajo. La respuesta de cómo el sistema cambia ante una entrada de escalón unitario en el valor deseado. Eso por un lado. Entonces, vean que MATLAB o esta interfaz por defecto para simularlo, qué valor deseo utiliza. Voy a abrirlo y vean que utiliza un C igual a 1. O sea, ese bloque C lo toma como una ganancia unitaria para poder hacer la simulación. Por eso es que tenemos un error permanente de 0.5, que es sumamente elevado. Entonces, yo les dije, y ustedes lo sabrán por la materia que vimos la semana anterior, que los polos en el origen en el controlador permiten corregir el error permanente cuando las entradas son de tipo escalón. Entonces, ¿cómo agrego yo polos en el origen? Muy fácil. Entonces voy aquí a esta pestañita, Root Locus Editor, aquí arriba a la izquierda. Y vean que aquí tenemos una X para poner o agregar polos reales. Un 0 para agregar, o un círculo para agregar ceros reales. Este para agregar polos complejos. Este para agregar ceros complejos. Este es un borrador para borrar polos o ceros que hayamos puesto. Este es más y este menos es para hacer zoom. Y esta manita es porque a veces es bueno hacer un corrimiento de la gráfica. ¿De acuerdo? Para verla mejor. Entonces voy a seleccionar la X y voy a intentar poner el polo en el origen. ¿De acuerdo? Entonces vamos que ahí. ¿Creen ustedes que puse el polo en el origen o no? Mariana, André, Yo creo que sí, profe. pero hay error permanente aquí. Ah, bueno, sí, todavía hay error permanente. Parece que no, ¿verdad? Y realmente la respuesta es que no lo pude poner exactamente en el origen. Es muy difícil, ¿verdad? Esto yo lo estoy haciendo aquí con el cursor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo corregir yo eso? Yo voy aquí a la opción de C y doy clic. Y entonces vean qué bonito. Porque aquí él me pone el controlador que se va formando. ¿De acuerdo? Vean que aquí dice, se puso un polo real en esta ubicación. Pero esta ubicación no es 0. Es un valor cercano a 0, pero no es 0. Entonces, si yo le doy clic,
Aquí yo puedo poner el 0 y le doy Enter. ¿Y de cuánto es el? Ahora sí, ¿tenemos un polo en el origen o no? Ahora Ahora sí. sí, ¿verdad? Ajá, muy bien. Vean que MATLAB, por defecto, como él está programado, le cambió la ganancia. Le puso un valor sumamente pequeño. Veamos qué pasó en la simulación. La respuesta, error permanente nulo. Anticambio escalón bajo. ¿Sí o no? Se tiene un error permanente nulo. André, Mariana, Natalie, Sí, profe. ¿verdad que sí? Así es. Pero vean ¿cuánto tiempo tarda el sistema en estabilizarse? Muchísimo, ¿verdad? Porque eso está multiplicado por 10 a la 6. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nuevamente, lo mencioné hace un rato, cuando yo puse el polo en el origen, MATLAB automáticamente me cambió la ganancia y puso un valor sumamente pequeño. Pero yo voy a dejarlo en 1. Voy a dejarlo en 1, le voy a dar Enter. Ahí ya lo ajustó. Si yo cierro, vean lo que pasó. ¿Se generó una respuesta más bonita o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto tiempo tarda ahora mi sistema en estabilizarse? Philips, ¿cuánto tiempo tarda mi sistema? Caleb, vean que ya en 5 segundos mi sistema se estabiliza. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿estamos cumpliendo las especificaciones de diseño o no? Alejandra, Abigail, Joseph, ¿será que cumplimos las especificaciones? Todavía no, profe, porque tiene que ser un tiempo de asentamiento de 2 segundos, ¿verdad? Tiempo de 2 segundos, ¿verdad? Y aquí parece como que anda como por 4, ¿verdad? Algo así. El error permanente sí. Y el sobrepaso máximo se ve muy pequeñito. Entonces, ¿cómo podemos ver las especificaciones? Esta herramienta es muy buena. Entonces vean que si yo me paro aquí abajo, en el gráfico en blanco, bueno, no quería editar la imagen, voy a cerrar esto. Si yo le doy clic izquierdo, me aparece aquí en características el pico de la respuesta, que está ligado con el sobrepaso máximo. Entonces me marcó ese puntito. Si yo le doy, si yo pongo mi cursor encima, vean que ya me aparece cuál es la amplitud, ¿de acuerdo? Pero vean que ahí ahora me apareció una línea que dice overshoot. Eso sería el sobrepaso máximo. Si yo le doy clic encima, ahí ya dejo grabada como la leyenda, perdón. Entonces vean que con ese polo en el origen y una ganancia unitaria, puedo alcanzar un sobrepaso máximo del 4,32%. O sea, si estoy cumpliendo el sobrepaso máximo. Voy a mover esto un poco hacia acá. Ahora voy a poner cuál es el valor del tiempo de asentamiento. Recuerden que es una fórmula aproximada de 4 entre chi omega n. Ven que aquí puse el punto. Le voy a dar clic para que deje la leyenda. Tiempo de asentamiento de 4,2163 segundos. No cumplo, ¿verdad? Todavía las especificaciones. ¿O sí las cumplo? No, ¿verdad? Todavía no. Como dijo Andrés, no se cumple todavía el tiempo de asentamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vean que la instrucción decía que su controlador, además de tener una ganancia y un polo en el origen, tiene un ¿qué? ¿Qué tiene adicional? Un 0, ¿verdad? Entonces podríamos ajustar ese 0 para
cumplir las especificaciones. Esa es la idea. Ya casi vamos a llegar ahí. Vean que de momento no cumplimos el tiempo de asentamiento. Ahora, si yo voy aquí al LGR, puedo observar mis polos de lazo abierto. Recuerden que los polos de lazo abierto vienen de C por P. Polo en el origen, que puso el controlador, estoy aquí señalando, y el polo que se ubica en -2. Por eso a veces resulta útil la manita para mover esto un poco y ver bien los polos de lazo abierto, que están en -2 y el que está en el origen. ¿Y qué pasa? Que hay unos polos a lazo cerrado, por aquí se ve uno y por aquí arriba va a estar el otro. ¿De acuerdo? Entonces resulta que aquí en el LGR uno puede poner las regiones, tanto esta región verde que indica que está definida por estos ángulos θ que definen la región donde se cumple el sobrepaso máximo deseado, y también esta línea vertical, donde se define en esta región la ubicación deseada de los polos del lazo cerrado para cumplir el tiempo de asentamiento. Esas líneas uno las puede agregar también aquí en la herramienta. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Pues nos paramos aquí en el LGR y voy a dar clic izquierdo. Vean que aquí dice requerimientos de diseño. Le voy a dar nuevo y se va a abrir una ventanita. Dice tiempo de asentamiento. Ah, yo quería un tiempo de asentamiento menor a 2 segundos. Voy a darle OK. ¡Tarán! ¿Qué fue lo que apareció? La línea vertical, ¿verdad? La línea del tiempo de asentamiento. Pero, ¿dónde están mis polos de lazo cerrado? Recuerden que están con puntitos. ¿Está a la izquierda de esa línea? ¿O a la derecha? ¿A dónde están? A la derecha. A la derecha. Y yo ocupo más bien que estén aquí, ¿verdad? A la izquierda de esa línea. Por eso es que no se cumple el tiempo de asentamiento, porque recuerden que esta línea vertical, era la que tenía aquí en la presentación, era la línea límite. Yo ocupo que mis polos estén aquí a la izquierda. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora voy a poner las líneas del sobrepaso máximo, que son estas líneas inclinadas con ángulos citas. Entonces voy nuevamente aquí, me paro encima del LGR y doy clic izquierdo. Vamos a ver qué pasó aquí. Tiene que ser en la parte blanca. Le doy clic izquierdo. Y ahora voy a escoger más bien en la pestañita el sobrepaso máximo. Y yo quería que fuera menor al 10%. Voy a dar OK. Y vean qué bonito. ¿Qué fue lo que tiró? Estas líneas inclinadas, ¿verdad? Con ángulo θ. Claro, vean que aquí está como con una escala un poco comprimida, entonces no se puede ver bien todo el diagrama. Voy a hacerle un zoom out y ya ahí se ve un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué notamos ahí? Vean dónde están los polos de lazo cerrado. Están aquí, uno aquí y otro aquí. Pero ocupamos que estén más bien en esta región blanquita. ¿De acuerdo? Que ocupamos que estén, perdón, a la derecha de esta línea negra y entre la región definida por estas dos líneas oblicuas. Entonces, yo lo que les dije es, podemos agregar un 0 en el controlador. ¿Y por qué? ¿Por qué un 0? Porque como ustedes recordarán, yo les había puesto un ejemplo. Los ceros, o sea, aquí está en la presentación. Recuerden que yo les dije que vamos a ver si aquí hay alguno. Por ejemplo, acá, recuerden que yo les dije que las ramas asociadas a los polos de lazo cerrado terminan en los ceros de lazo abierto o en infinito. Entonces,
Si nosotros queremos un tiempo de asentamiento más pequeño, tenemos que jalar las ramas más hacia la izquierda. Y si queremos jalar las ramas más hacia la izquierda, una forma de hacerlo es poniendo ceros de lazo abierto. ¿Por qué? Porque las ramas o terminan en los ceros o en infinito. Entonces, esa es una forma de jalar los polos del lazo cerrado más hacia la izquierda. ¿Estamos bien hasta ahí? André, Alejandra, Sí, profe, todo bien. buenísimo. Aquí Sí, voy profe, todo preguntando. bien. Excelente, excelente. Entonces, voy a poner aquí nuevamente la simulación. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a acomodar un poco el LGR más hacia acá. Lo que voy a hacer es, voy a poner un 0, ¿de acuerdo? Un 0 y voy a intentar ponerlo como en -4 aproximadamente. Voy a ponerlo aquí en -4. Vean que la forma del LGR cambia, ¿verdad? El LGR serían estas líneas azulitas. Puedo hacerlo en zoom in para que sea un zoom out, para que sea mejor. Ajá, vean que el LGR quedó así, con este circulito. Vean que efectivamente estas ramas, esta por arriba y esta por abajo, están jalando los polos más hacia la izquierda, lo cual es bastante conveniente. Entonces, voy a abrir el controlador, que yo quería poner ese 0 en -4 y ahí lo puse aproximadamente. Vean que lo puse en 397, en -397, pero voy a ponerlo en -4, que es ahí donde yo quería que estuviera. Y no me hizo caso. -4. Y ahora sí, ¿verdad? Vean que, si ustedes observan aquí en la función de transferencia, vean que MATLAB por defecto, o esta aplicación específicamente, no pone la función de transferencia de la forma recomendada para dibujar el LGR, que es de la forma S más algo. Entonces, para que sea más intuitivo para uno, con base en lo que hemos visto, uno puede cambiar esto para que se vea de esa otra forma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a cerrar aquí. Yo voy a ir donde dice Control System, aquí, y voy a ir a la parte de preferencias. Entonces, aquí en preferencias, voy a darle clic. Aquí en opciones, voy a escoger, vean que por defecto está en la forma de constantes de tiempo. O sea, de la forma algo por S más 1. Pero yo quiero más bien que esté en esta tercera opción, de la forma S más algo en el numerador y en el denominador. Entonces le voy a dar aquí a aplicar. Le doy OK. Voy a volver a abrir el controlador. Y vean que ahora sí, ya estoy viendo el polo en el origen y el polo, perdón, el 0 que se ubica en -4. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente así es una forma más bonita de ver la información. Y vean que aquí tenemos una ganancia de 0.25. ¿De acuerdo? Que se actualizó cuando yo pasé de una forma de escribir la función de transferencia a esta otra. Entonces voy a cerrar el controlador y vamos a ver la respuesta temporal. Pregunta, ¿se cumple el tiempo de asentamiento o no? Vean que es de 2,88. Todavía no, ¿verdad? Porque queremos que sea menor que 2. El sobrepaso máximo sí se cumple porque es 0,29. ¿Qué tengo que hacer yo para cumplir cómo es el tiempo de asentamiento? Puedo aumentar el valor de la ganancia. Ven que la ganancia aquí estaba en 0,25. Puedo subirlo. ¿Cómo puedo subir la ganancia? Puedo hacerlo aquí o puedo verlo directamente desde el LGR. Vean que los polos son estos dos. ¿De acuerdo? Son estos dos. Y yo quiero que estén a la izquierda de esta línea vertical. Entonces, si yo me paro encima de ellos, yo puedo moverlos con la manita.
Vean que ahí los estoy moviendo. Ahí ya los moví más hacia la izquierda y por debajo de las líneas inclinadas. Y pregunta, ¿se cumple ahora el tiempo de asentamiento? ¿Qué dirían ustedes? Vean dónde están los polos ahora. Este puntito y este. ¿Se cumple el tiempo de asentamiento? Sí, André, Alejandra, sí, ¿verdad? 1,52. Y el sobrepaso máximo se cumple. 7,6. ¿De acuerdo? Sí se cumple también. ¿Será que yo puedo bajar más ese sobrepaso máximo y mejorar el tiempo de asentamiento? Sí, porque estos dos polos se van a mover sobre estas trayectorias azules. Si yo incluso hago que lleguen a este punto, donde ya casi que no hay parte imaginaria, yo debería buscar alcanzar mejores especificaciones. Bueno, ahí los dos están en la misma posición. Sobrepaso máximo del 6,32%. Tiempo de asentamiento de 0,7 segundos. ¿Y con qué ganancia? Abro aquí el controlador, porque ahí yo lo que hice fue mover los polos. Vean que la ganancia que se usó fue de 5,828 para hacer ese ajuste. Vean que si yo vuelvo a mover los polos hacia atrás, a intentar pararme encima. Ahí, no, ahí, no, ahí no. Vean que si yo me devuelvo y veo el valor de la ganancia, más bien es una ganancia más bajita. Vean que ahí la ganancia está en 4 aproximadamente. Si yo lo sigo moviendo aquí hacia la izquierda es porque estoy aumentando el valor de esa ganancia del controlador. Vean que para este valor de K tenemos tiempo de asentamiento de 0,85, sobrepaso máximo de 7,14% y error permanente nulo. O sea, estos tres parámetros que tenemos ahorita, perdón, ese controlador que tenemos ahorita, cumple las especificaciones que nos solicitaron. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces vean qué cool. De forma gráfica podemos diseñar algoritmos de control. Y esto les va a ser muy útil tanto para la tarea como para el proyecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo bien? no, profe, Mariana, todo bien. ¿todo bien? Buenísimo. Ahora, vean que a veces es útil guardar como estas imágenes. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para guardar estas imágenes? Vean que aquí está como un lapicito, más o menos. Bueno, es como una flechita. Aquí. Entonces, si ustedes le dan clic, ven que ya aparece el botón de guardar, ¿verdad? Ahí en formato PNG o el que ustedes quieran. No lo voy a hacer ahorita. Y lo mismo con este otro, ¿verdad? Aquí pueden guardar las imágenes. Ajá. Entonces, habiendo ya explicado esto, ya les tocará a ustedes, ¿verdad? Intentar hacer la tarea, que también va a servir de preparación para el proyecto, que probablemente lo voy a estar asignando a más tardar, o les voy a dar el enunciado a más tardar el lunes. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, vamos a quedar hasta acá.